En el día de hoy les voy a explicar cómo es que yo procedo para diagnosticar los equipos por carga. En este caso les mostraré el TriStar del iPhone 7, cómo son mis protocolos o mis procedimientos de diagnóstico para diagnosticarlo y llegar a la correcta solución del mismo. Lo primero que debemos saber es exactamente cómo trabaja el cable Lightning USB. Para entender su funcionamiento, acá les mostramos una imagen donde está el cable original MFI certificado, un cable de alta calidad y un cable de baja calidad. Es por eso que muchas veces ustedes van a ver que cuando conectan el cable USB y lo conectan al equipo, entonces a veces te sale el cartel de este accesorio no es permitido. Y eso exactamente se debe a que el cable USB Lightning trae por dentro un accesorio, o más bien un chip de Texas Instruments, que a su vez hace match con el TriStar y certifica el cable como legítimo, y de una vez abre los protocolos de intercambio de datos mucho más seguros. Muchas veces ustedes se van a encontrar de que la mayoría de los equipos que le llegan con problemas de reinicio, problemas de no enciende, problemas de no carga, vendría siendo lo que es el TriStar o lo que llamamos USB-IC. Ya puede ser Hydra también, porque a partir del 8 se denomina Hydra. Cuando analizamos más de cerca el cable Lightning USB, entonces nos vamos a dar cuenta que dentro trae exactamente 8 pines. 8 pines tanto por el lado A como por el lado B o viceversa, porque realmente no sabemos a ciencia cierta cuál es el lado A y cuál es el lado B. Estos pines todos traen un nombre y una variación que a continuación vamos a conocer. En el USB y SMA tenemos la señal del puerto Lightning. Este es quien informa de qué posición está el cable y dependiendo del accesorio provee alimentación eléctrica saliente. De negativo y de positivo, data positivo y data negativo. Se encarga de la transmisión de datos y los protocolos de intercambio una vez que se conecte el teléfono a la computadora. El BUSB es el pin de suministro de voltaje de 5 volts para el equipo y es el encargado de la transmisión de voltaje cuando este está en carga. Datos de no conexión en el pin 2 y en el pin 3 se usa para propósitos generales. Tenemos la tierra, que sin tierra los demás circuitos no cierran como tal. En esta diapositiva o en la siguiente que viene, vamos a ver cómo interactúan estos pines con el puerto de carga y a su vez con las líneas del mismo puerto de carga. Como por ejemplo, SB y SA TriStar con DTED L, señal low. Estas son las líneas que se comunican con esos pines en el puerto y conector. Data positivo y data negativo vendría siendo el protocolo 90 TriStar DPI conexión NP y DP TriStar DP2 conexión NIP. Conexión negativa, conexión positiva. Simplemente se refiere para la transmisión de datos. Acá tenemos el protocolo PP5B0 USB, o más bien la línea PP5B0 USB, que es la alimentación directa hacia el equipo para la carga. Es por eso que cada vez que nosotros conectamos el cable Lightning al equipo, pasa unos segundos hasta que este tenga la imagen completa. A continuación vamos a ver un diagrama de funcionamiento del por qué siempre pasa unos segundos hasta que podamos ver la imagen de la manzana una vez que conectemos el cable. Este es el circuito diagrama del USB-IC. Todo comienza por la carga, o sea, por el voltaje. Una vez la PMU tenga voltaje, este a su vez se comunica enviando un voltaje de 1.8 y 3V0 hacia el USB-IC. Una vez que este voltaje suceda, automáticamente le envía otro voltaje por la línea PMU to OVL Active Ready, que significa comencemos a trabajar. Una vez el USB-IC reciba esos voltajes, se comienza a comunicar con la CPU a través de la línea I12 de datos. Una vez conectemos un cargador en el dock connector, automáticamente la línea TriStar con DTED de detección de accesorio
comenzará a emitir un voltaje hacia el USB-IC y este automáticamente, por una comunicación interna hacia la CPU, Tristar to AOP INT se comunica con CPU para decirle: hey, tengo un accesorio conectado, ¿qué hacemos? Automáticamente se le envía una señal de reset a la PMU y este devuelve con un voltaje que se llama PP ACC variable, voltaje de accesorio, principal pipe, accesorio. Entonces es Tristar automáticamente por las líneas PP Tristar accesorio 1 y accesorio 2 comienza una comunicación con el accesorio. Una vez por las líneas Tristar con DPI, data negativo, data positivo, el protocolo 90, este comienza a comunicarse a través del Tristar hacia la CPU. Este comienza a descodificar los datos, ya puede ser audio, ya puede ser imagen, pero comienza una comunicación ya sea desde la computadora o desde el accesorio con la CPU y la CPU empieza a validar exactamente si son accesorios certificados o no. En este caso supongamos que sean unos audífonos de música. Automáticamente por la línea Tristar DPI conexión USB data comienza la transferencia de audio hacia nuestros audífonos. Esto lo decodifica el códec de audio que la misma CPU se lo envía y lo emite a través del USB-IC. De esta manera nosotros recepcionamos el audio en los headphones. Ya puede ser también igual una llamada. Automáticamente la CPU, al recibir todos esos datos enviados por el Tristar, comienza la transferencia de audio, ya sea en llamada, ya sea en audio. La CPU se comunica con la baseband y la baseband automáticamente por las líneas 90 USB data P y 90 USB data N, negativo y positivo, se empieza a comunicar a través del USB-IC y este, a su vez, que recibe todos esos datos, se lo comunica al accesorio a través de las líneas 90 Tristar DP2 conexión P, N o las más arriba. Para el protocolo de diagnóstico del Tristar, en mi caso particular, yo uso algo que se llama medición en paralelo en voltaje. Consiste en desconectar la batería, conectar el cable Lightning y obtener una lectura de voltaje de 3.7 en el conector. En caso de no tenerla, pruebo con otro flex de carga. En caso de no tenerla, me dispongo a medir automáticamente todo el FPC conector del equipo para así descartar una posible caída en alguno de sus valores. Una vez que haya hecho toda la revisión del FPC conector, automáticamente procedo a los test points TP0406 Tristar accesorio 1 y TP0407 PP Tristar accesorio 2. Esto significa Principal Pipe Tristar accesorio 1, Principal Pipe Tristar accesorio 2, o sea, líneas principales de voltaje de alimentación. Una vez, si en caso de que tengo todos esos voltajes presentes, entonces ya procedo a la parte posterior del equipo en busca de las líneas 1.8. Las líneas 1.8 casi siempre se van a comunicar a través de resistencias. Entonces, estas dos resistencias que vemos acá, por ejemplo, R4702 y R4701 de 1.8 volt, me dispongo a medir su voltaje en ellas. En caso de que lo tenga, hasta el momento estoy bien. Acto seguido, me dirijo a seguir midiendo la línea 1.8 volt a través del capacitor C4004 y los 3 volt del otro capacitor. En caso de que todos esos voltajes anteriores estén presentes y estén bien, me dispongo a retirar el Tristar. Una vez que retire el Tristar, automáticamente mido la caída de tensión debajo de sus pads para así estar seguro de que no tengo una otra línea haciéndome un conflicto y al poner el nuevo IC caiga en el mismo detalle. Entonces, ¿qué hago? Retiro el IC, mido la caída de tensión debajo de sus pads
obviamente apoyándome en la ZXW ya que tiene la caída de tensión, y así me guío con esos valores referenciales. Una vez que los tenga, automáticamente pongo un IC y veamos si trabaja. A continuación le voy a enseñar un flujo de trabajo, ya que esto fue un poco gráfico, pero le enseño el flujo de trabajo y diagnóstico de una manera diferente. Y esto es lo que sería el flujo de trabajo: medir el positivo del FPC en la batería de la board. Si no hay 3.7, probamos un nuevo flash de carga. Si tenemos los 3.7 volts, tenemos el equipo solucionado porque este va a cargar. Si no tenemos los 3.7, automáticamente entonces tenemos que hacer las demás revisiones. En este paso es cuando empezamos a revisar todo lo que vimos anteriormente: los test points, TP0406, TP0407, y buscamos los voltajes de 2.68 a 4.7 volts. A su vez, buscamos los voltajes de 1.8 volts en las resistencias y en los capacitores hasta la línea 3.0. Si encontramos un componente dañado, lo reemplazamos. Medimos el dispositivo FPC de la batería en la board nuevamente, y si no tenemos los 3.7 volts, entonces levantamos el tristar y medimos la caída de tensión y luego reemplazamos. Volvamos al punto de atrás. Supongamos que al medir caída de tensión en el conector FPC J4100 encontramos una línea sin valor. Seguimos esa línea, buscamos el componente y lo reemplazamos. Si aún no tenemos los 3.7, levantamos el tristar, medimos caída de tensión y reemplazamos. Si al hacerlo ya tenemos los 3.7, se ha solucionado. En caso de tener una señal débil de voltaje por debajo de los 3.7 o los 2 y pico más o menos, entonces en ese momento cambiamos el T-gris. Una vez que cambiemos el T-gris, que es el responsable realmente de la carga del equipo, automáticamente tendremos un equipo cargando y listo para su funcionamiento.